Bueno, pasamos a esta última fase de conclusiones y de últimas intervenciones. Muchas gracias a los que ya expusieron por estos impulsos que nos han dado y esperemos que esto decante en políticas públicas que redunden en un beneficio de mayor calidad de vida para nuestra región y también de mayor competitividad. Así es que damos paso a esta fase final de últimos impulsos y de conclusiones. Se abren los fuegos y la pregunta es ¿quién quiere comenzar para cerrar entonces esta jornada? Hola, buenos días. Agradecemos como Fundación Piensa la participación de todos ustedes. Es fundamental conversar en la región respecto al tema de lo que es el desarrollo y todo lo que es infraestructura. Ya para todos nos quedó claro con todas las exposiciones que hay mucha necesidad de infraestructura y hay, en el fondo, nos falta un poco de capacidad de ejecución de proyectos, nos falta un poco de distribuir realmente las inversiones y que con la plata que tiene el Estado es imposible en realidad lograr mantener el desarrollo que se ha logrado. Y por lo que estuvimos viendo más o menos son del orden de 10.000 millones de dólares anuales en inversión de infraestructura para poder mantener un cierto nivel de desarrollo. Por lo tanto, la participación del sector privado es fundamental. Y eso es lo que hay que de alguna forma regular. Pero un tema que yo encuentro que de repente se nos pierde es que la infraestructura en sí puede reordenar un territorio. Entonces, los reordenamientos de territorio de repente son positivos, hay que verlo de forma positiva, pero pueden ser también negativos. Entonces, uno tiene que estar muy despierto para darse cuenta cuáles son también las obras de infraestructura necesarias para la región, para mantener el poderío como región. Es decir, yo creo que en este tema de estudio uno debería ser un poquito regionalista, tener las capacidades necesarias para que nosotros como gente de región podamos definir cierta estrategia pensando en una región futura y en función de eso hacer las inversiones o de alguna forma conducir las inversiones en el fondo en infraestructura. Por ejemplo, un caso que se planteó recién, que lo planteó la Cámara, fue el tema del paso de los Libertadores, ¿cierto? Es un paso que está cerrado bastante tiempo y que el MOP está haciendo obra en el fondo de mitigación, pero la realidad va a ser siempre la misma, es decir, va a haber periodos en los cuales no se va a poder pasar. Vamos a tener ya un paso que se informó hace poco, que viene a ser un paso de bajo nivel, que es el de las leñas, que ya salió como aprobación como idea, y no sé cómo estará la parte de fondo, que de alguna forma podemos pensar nosotros que nos complica o nos ayuda. Entonces, ahí está el tema que tenemos que ver nosotros como región, nos complica, nos ayuda. Es decir, no hemos escuchado nunca hablar, por ejemplo, nuestro destino de acercarnos a San Antonio por la costa, lo que genera un tema inmenso en inversión de infraestructura, inversión inmobiliaria, inversión también en el tema de que se junten y que trabajen en paralelo San Antonio con Valparaíso, porque si lo vemos así, a lo mejor podemos pensar que el tráfico de camiones o algo va a ser por las leñas, podría ser teóricamente. Entonces, yo creo que es los temas que nosotros como regionalistas de alguna forma tendríamos que visualizar en todo lo que son los macroproyectos de infraestructura, ¿ya? El tema de los temas de desarrollo urbano, yo creo que ya estamos trabajando más o menos bien. Ese era más o menos el tema que yo quería ponerle un poquito en el fondo, el pelito a la sopa, que nos falta pensar un desarrollo hacia el sur, por el lado costero, hacia San Antonio, y tenemos que visualizar bien qué significa en el fondo todos nuestros clientes en realidad que tenemos y todos nuestros socios que vamos a tener a nivel argentino, es decir, nuestra relación con Mendoza, yo creo que es fundamental para la región, entonces que hay que ver cómo de alguna forma mantenerla. Gracias. Perfecto. Se ofrece la palabra al siguiente. Quizás, no sé si el público debió hacer las preguntas a ellos. Claro, sin duda, vamos a pasar después a una fase de preguntas del público. ¿Se ofrece la palabra todavía si hay alguna conclusión? Alberto. Bien, bueno, como dice ese dicho de los generales después de la batalla, pero bueno, las presentaciones ya se han hecho y es fácil, o es un poco más fácil encontrar algunos hilos que permiten tirar la madeja y hacer las preguntas, algunas diría yo, de fondo, ¿no? De institucionalidad o la capacidad que hemos tenido para llegar al estado de las cosas que tenemos hoy día, reconociendo que hay buenas noticias en muchos aspectos, pero que también hemos encontrado algunos puntos de conflicto. Yo quisiera, en términos de conclusivos, tocar 3 puntos. Primero, de algún modo, iría frente a la presentación institucional, es de algún modo lo que no está en los listados.
O sea, nosotros vemos los listados que trae una repartición sectorial, se exponen muy bien, hay un anuncio de coordinación en algunos de los proyectos, pero claramente hay una pregunta ahí en torno a esa capacidad que alguna vez tuvimos en el pasado de hacer proyectos de gran tamaño, ¿cierto? Cuando hablamos del Molo de Abrigo, hablamos de la obra más grande del siglo XX para Valparaíso, pensada en esa lógica. ¿Qué obra después de esa repitió esa estrategia, llamémosle, inviable en términos de rentabilidad? Porque son esos proyectos arriesgados, ¿cierto?, que parecen no rentables. Probablemente el Camino a la Pólvora fue uno de esos proyectos caros, costosos, difíciles, que no solo tenía que ver con el problema de la llegada de los camiones al puerto de manera rápida, también se pensó en la lógica de sacar los camiones de la ciudad. Y sacar los camiones de la ciudad también implicó que el trayecto de camiones que se hacía por Errázuriz comenzó a previsualizar, y fue parte de los argumentos de ese proyecto, el que el borde costero o el frente marítimo de la ciudad fuera una alternativa también de desarrollo para la ciudad. Por lo tanto, ahí hay un enganche o una solicitud de consecución, ¿cierto?, de que lo que se pensó y fue tan costoso hace una década atrás, también hoy día debería continuar en su senda de esa continuidad de ideas, ¿no? Algo parecido pasa con el problema de la ciudad portuaria, que también hace 10 años atrás estuvo como instalado y muy bien cuando el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Obras Portuarias, hizo el plan de renovación del borde costero, estableciendo los puntos de desarrollo. Y ahí también es donde aparece la pólvora, respaldando ese plan de apertura a borde costero. Es decir, el Ministerio de Obras Públicas hace 10 años atrás estaba pensando distinto a lo que piensa hoy día en cuanto a planes, duración, incluso diría hasta coordinación interinstitucional, porque hoy día el problema, por ejemplo, de la ciudad portuaria no tiene intuición clara en términos institucionales, a diferencia de lo que pasaba hace 10 años atrás con la misma ley, y sin embargo está privilegiando lógicas que vienen más bien de transporte y economía, y el Ministerio de Obras Públicas observa lo que ocurre en los frentes marítimos portuarios. Y eso deja también la pregunta respecto a lo que se planteó respecto a la descentralización. ¿Es lo que está ocurriendo en este borde costero frente marítimo urbano lo que la ciudad quiere, o es lo que Santiago quiere, o es lo que quieren otros intereses distintos a los que están localmente planteados? Esa invitación al debate sin duda que parece interesante. Por último, dos temáticas, ¿cierto? La Cámara Chilena, ¿cierto?, a través de la presentación que hizo el señor Piaggio, también planteó esta lógica de las infraestructuras basales de conectividad y sociales, y que podemos entender esa subdivisión, pero solamente en la social apareció el 98% de población urbana. Perdón, el 98, ¿no? 89, perdón. El 89% de población urbana. No obstante, las otras dos categorías también están habitualmente en contexto urbano. Y de algún modo también eso es una variable de diseño, ¿no? Porque lo que nos ha ocurrido hoy día es que hay proyectos que se plantean desde una sola lógica, teniendo un montón de alternativas. Yo les mostré cómo el nudo de Estoril había tenido 6 o 7 opciones, y aquí en Valparaíso, cuando hemos cuestionado lo que se está haciendo, aparece una opción única, inmodificable. Vamos, se puede, ¿no? Y por último, escribimos hace un poco un artículo con Luis Eduardo Escobar del CPI sobre las concesiones. No nos dio para decir que eran las 3.0 porque sería muy patúo, pero hablamos de, si ya se habla de las concesiones 2.0, también están las 2.2, 2.5, algo así, en las cuales no solo está esta posibilidad de perfectibilidad bien planteada por el CEREMI, también respecto a cómo se permiten inversiones durante el proceso de desarrollo de una concesión, sino que también la variable urbana contextual empieza a ser un componente. Hoy día todavía en Santiago hay una pregunta sobre cómo se cubre la norte-sur, ¿cierto? La norte-sur cubierta con un parque es otra ciudad, ¿cierto? Y por lo tanto, toda oportunidad de nuevo proyecto de infraestructura, como las renovaciones de concesión, van a ir abriendo opciones también a esos reconocimientos contextuales que en la primera etapa no fueron considerados. Eso también es válido para puertos y bordes costeros, donde también la inversión en infraestructura y la concesión y el canje de pago puede tener que ver también con mejores diseños, y donde el espacio público aparece como variable ante la eterna pregunta que tenemos de quién se hace cargo de esto, que parece como una cosa sobrante, ¿no?, o muy difícil de financiar en contextos económicamente deprimidos. Esas son mis conclusiones. Gracias. Gracias, Alberto. Perfecto. Vamos a abrir entonces a las preguntas. Se ofrece la palabra.
como lo hacemos con el micrófono, ¿alguien lo puede hacer llegar? Gracias. Muy buenas tardes. Primero agradecer a la Fundación y, la invitación y el seminario, muy interesante. El gran problema que tiene este seminario es cómo construir una pregunta. Desde lo sectorial, que sería muy pertinente porque está el CNM MOP. Desde lo territorial, aquí está la Fundación, que invita a pensar la región. Incluso hay un desafío de que cómo somos regionalistas desde la región de Valparaíso. O sea, porque la pregunta, digamos, por eso hago el comentario. Pero voy a tratar de hacer un ejercicio que me parece súper importante. Primero, al académico. O sea, para no entrar en el tema de los ascensores, que es tan atractivo per se. Por eso me voy a quedar en lo genérico. Al académico de la UDP, ¿hay algún estudio que pueda darnos más contenido a lo que nos plantea usted, en el sentido de que las ideologías no deben predominar frente al pragmatismo o al análisis tendencial? Este duopolio que usted nos plantea, política o políticos y ideologías versus técnicos y pragmatismo, lo veo clarito, pero no sé si hay alguna cosa más estudiada para poder elaborar un planteamiento. Me gustó lo que planteo, el desafío, pero no sé si hay algo más serio detrás de eso, digamos. A la Fundación, o quien... ¿dónde está el territorio en este seminario? Pareciera ser que el seminario es sectorial, infraestructura, pero los cuestionamientos, las interrogantes, incluso los desafíos que han planteado en la mesa, tienen que ver con los territorios. Es decir, cómo el territorio requiere inversión, o por qué un territorio requiere inversión en sedes sociales y posterga embalses, que podría ser una comparación entre la priorización de recursos MOP y recursos FNR. Estoy simplificando el análisis, no es tan así la cosa, digamos. Pero efectivamente el FNR se destina a un porcentaje no menor a sedes sociales o mejor equipamiento comunitario, y MOP no destina ni prioriza embalses, siendo uno sectorial, siendo un FNDR, donde la Fundación piensa, estima, que si es que eventualmente hay una brecha institucional, está el problema. O, ergo, este seminario no es territorial, y es solamente sectorial, y cada uno sí hay que evaluarlo en su mérito. Y finalmente, para no acaparar mucho la atención, al CEREMI MOP. Es re interesante lo que nos plantea, pero lamentablemente, ¿dónde está la región? Es mi gran incógnita. Hay tantas preguntas, CEREMI, que se le podrían hacer a partir de lo que usted presentó, sobre San Antonio, sobre la pólvora, sobre la rentabilidad, sobre el sistema de concesiones, que la verdad daba un seminario completo, exclusivo, para preguntarle al CEREMI, para las preguntas del CEREMI. Entonces, me gustaría que el CEREMI nos pudiera decir dónde está la región, en los planes, en la Agenda 2030, en todo, digamos, porque la verdad yo no la veo, para ser bien honesto. Yo no veo, por ejemplo, que en lo que nos digas Sectra establezca la incidencia que tiene el crecimiento de los visitantes de Mendoza a comprar equipos electrónicos a Viña, y el crecimiento eventual que tiene esa demanda, que es tan específica, pero que ha explosionado por problemas de cambio y problemas de políticas locales, digamos, o regionales, y cómo eso tiene que ver
con el complejo de los Libertadores, tiene que ver con todo eso. Y es una cosa muy específica que obviamente no está en la literatura. Pero esa es la mirada territorial y esa es la mirada regional. Y me gustaría que el CNM nos pudiera indicar cómo yo puedo leer eso, para no entrar a tener que leerme muchos planes, digamos. Gracias. Muchas gracias. En consideración del tiempo, si te parece, Tomás, agrupemos, dos consideraciones. Uno, vamos a agrupar todas las preguntas. Les pido para eso, por favor, concisión, para también aprovechar los invitados. Y en segundo lugar, al final, después cada uno de los invitados ve qué punto toma de esta ronda de preguntas general y así tratamos de acotarnos al programa. Así que ofrezco la palabra, tomar un poco, ofrezco la palabra para si alguno quiere hacer otra pregunta. Andrés. Hola, buenas. Esta pregunta va abierta, pero un poco una reflexión entrando en la arena política, que sobre todo en la presentación de Alberto y Marcelo de Metropolítica, noté un sesgo, no un sesgo, el relato tenía un sesgo hacia el conflicto político de la planificación versus este liberalismo político, dejar que en el fondo nadie decida y que el libre mercado en el fondo planifique nuestras ciudades. La pregunta va es ¿cuál debe ser la estrategia política que debemos hacer para que esto se transforme en una prioridad país? Carlos hablaba que teníamos 30.000 millones en los próximos 10 años, eso son igual a 3.000 millones, lo mismo que la educación gratuita anual. En el fondo, ¿cómo hacer que los políticos prioricen proyectos de infraestructura versus otras demandas sociales que se están planteando todos los días en los medios y en todas partes? Gracias, Andrés. Ofrezco la palabra. Carlos. Sí, bueno, primero buenas tardes. Una más local y otra más global. ¿Cómo podemos avanzar a una planificación que una transporte, economía, vivienda y que se trascienda este divorcio que hay entre los planes reguladores y la inversión urbana, considerando específicamente el tema inmobiliario acá en Chile? En Chile hay un stock inmobiliario 20%, en Perú es un 5%. Perú este año crece más que Chile y además logra fusionar o complementar la industria minera, la industria agrícola y el consumo interno. Y la otra de carácter más global, considerando lo que plantean como macrozona, pensando el Asia-Pacífico, de qué manera se puede pensar no solo la quinta región, sino que el tema de los puertos para combatir el déficit de balanza comercial que tiene Chile, que entre 1980 y 2012 siempre el índice de volumen de la importación es superior al índice de volumen de la exportación. Eso. Gracias, Carlos. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bien, ahí Tomás, te devuelvo el... Perfecto, se ofrece la palabra entonces para responder alguna de las preguntas. Perfecto. Bueno, yo primero quiero agradecer a los invitados que han venido hoy día, que algunos de ellos los invitamos nosotros, en el caso de Luis de Grench, ¿cierto? Que vino desde Santiago, a Paola de García de Sectra, digamos, a Gonzalo Undurraga. Primero una cosa como de agradecimiento a todos por sus presentaciones. Creo que a la Fundación también por organizarlo y apoyar con el lugar y difundirlo. Creo que el seminario tenía un muy buen nivel, quisiera sintetizar con eso primero. Creo que es muy buena la discusión, es una discusión necesaria, que se requiere. Esto es un tema importante porque tiene que ver con la calidad de vida, la competitividad. Y quisiera, a raíz de eso, con esa conclusión inicial de que este ha sido una muy buena instancia de reflexión, tomar la pregunta que hiciste tú. Respecto a las prioridades y constatar, ¿cierto?, como lo dijo algún político, no sé quién fue, que gobernar es priorizar también. O sea, en 4 años poco lo que se puede hacer, los recursos siempre son escasos. Entonces, ¿cómo tú priorizas? Y la pregunta tuya es, ¿cómo se priorizan estos temas? Yo creo que lo que se requiere acá, más allá de eso, es poder generar contenidos, influir en la agenda, hacer propuestas. Creo que las propuestas están, las ganas están también, si uno ve.
Lo que presentó Secta, por ejemplo, una cartera de inversiones muy potente, lo que presentó Gonzalo Undurraga de los ascensores. Entonces es necesario insistir y que de alguna manera estos temas adquieran la importancia que tienen para las personas. De esa forma van a ser priorizados políticamente, creo yo. Eso es una primera parte. Y eso a lo mejor no es fácil hacerlo, pero creo que tenemos que avanzar hacia allá. Y lo segundo es que hay que orientar esta solución a los problemas que hoy día tienen las ciudades y las personas. Yo creo que lo que uno saca en conclusión de las presentaciones es que hay, en algunos casos hoy día en la discusión, un error de diagnóstico donde se prioriza al que grita más, a veces. Aquel que es capaz de incidir más en la agenda y no necesariamente al que tiene problemas más acuciosos. Entonces hay un desafío en poder nivelar los problemas para que no entren en función de la repercusión que tienen por la capacidad de gritar, que es legítima, pero que es acotada porque hay gente que no puede gritar o que grita con micrófonos muy chicos. Y creo que la pega que hay que hacer acá es esa esencialmente. Y por último termino con una reflexión respecto a cómo seguir esto. Creo que es muy importante poder tener más seminarios como esto, que la Fundación nos puede hacer, nosotros como Metropolítica los vamos a seguir haciendo, y poder tener una agenda anual el próximo año que permita poner este tema en la discusión pública y política también, porque hace un año de elecciones y se requiere tener esa discusión. Así que la invitación es para que todos puedan asistir también a los futuros seminarios que vamos a organizar. Gracias. Oye, un tema respecto solamente a cómo de qué forma darle fuerza o darle prioridad a un proyecto. Yo creo que es fundamental. Yo soy muy pragmático, si para mi forma de ser, así que me van a respetar, pero es teniendo un proyecto terminado, completo, con la idea clara, con el presupuesto terminado y ahí hacer el lobby correspondiente. Es decir, las cosas en este país salen con presupuesto. Generalmente no llega plata y no tenemos un proyecto elaborado 100%, estoy hablando 100%, llegar y licitar. Ese yo creo que es un tema, una forma de priorizar. Ojo con eso porque hay proyectos de ingeniería que valen 5 millones de dólares. Es difícil que alguien llegue con eso terminado. A ver si pasa. Difícil eso. Bueno, primero que todo agradecer la presencia de todos ustedes y sobre todo la invitación también. Es súper estimulante ver el interés en estos temas que a nosotros nos apasionan en nuestra profesión y ojalá, como decía Iván, esto se repita a futuro. Respecto a la pregunta que hizo usted en relación al activismo, respecto a la técnica, ¿cierto? Si hay estudios, es un tema sociológico, si es que hay estudios que los comparan. Lo que a mí me ha constatado, lo que yo he constatado es, por ejemplo, que cuando se evalúan proyectos de ciclovía, la metodología establece que se asume que los costos son iguales a los beneficios, por lo tanto no se evalúan. ¿Ya? Eso es ideología. Incluso conversando con académicos de la Universidad de Chile, el Departamento de Transporte, dicen, no, es que se asume que las pistas solo bus y las vías exclusivas son beneficiosas, se asume. Y existen las herramientas, existen las mediciones para hacerlo. Entonces, eso es lo que a mí me genera un poco de incomodidad, porque haciendo una pega menor adicional, ya se podría responder eso. Respecto a la priorización de los proyectos, gobiernos de ciclos de 4 años es súper poco, y el incentivo está en cortar winch, en hacer cosas cortas. La trascendencia de los proyectos, lamentablemente, no va de la mano con la ya desde hace algunos años contingencia política. Algunos alcaldes, autoridades, diputados, con el afán de ganar su próxima elección, que es su principal foco, o sea, asumen una pega y ya están pensando en la reelección, y eso evita que proyectos que debieran trascender tomen más fuerza y se centran en proyectos de corto plazo que su impacto es irrelevante, y como decía Jans, o sea, finalmente el que grita más es el que termina favoreciendo. Bueno, también me sumo a los agradecimientos por lo que dije al inicio de la mañana sobre esta coincidencia en un debate que siempre va a ser útil y necesario. Voy a responder algunas de las preguntas que estuvieron presentadas. Una es, por ejemplo, el caso del sí o no a la infraestructura o el sí o no a la expansión. Somos partidarios de eso. El debate aquí, como se dijo también, no es un problema del qué. Estamos todos de acuerdo que es necesario seguir creciendo en la infraestructura. El debate que hay es cómo se está haciendo y si las variables que se incorporan a los procesos de diseño y implementación y operación son adecuados a los entornos donde están. Y eso es una pregunta, digamos, compleja de ese paso subdesarrollo-desarrollo, que también se parece un poco al paso de reactividad versus planificación. De algún modo también ahí, culturalmente hablando, está esa posibilidad de cambio. Conflicto respecto entre planificar y dejar la autorregulación de mercado, lo hemos dicho
no con mucho respeto, pero hablamos de un mercado que en el caso de la planificación de la ciudad no puede plantearse como autorreguleque, ¿no? Hay ciertas decisiones en el territorio que no se pueden dejar al azar de una competencia. Lo que pasó en esta bahía, por citar un caso, cuando partimos con el debate el 2012 se decía, no se preocupen, si el proyecto es malo no va a haber oferente. Pero bueno, hoy día estamos en un zapato chino con un problema que sigue andando y se siguen reconociendo cada día más variables de error y de eficiencia, técnicas, ambientales, como se quieren llamar. Lo mismo pasó con el Puerto Gran Escala. Llevamos 10 años sin tomar la decisión. ¿Quién va a cortar el queque con dónde va? ¿Cabe en todas partes? Sabemos que no. Pero a la vez también sabemos que, bueno, no voy a citar con nombres, pero digamos que el gobierno pasado prometió ese Puerto Gran Escala en ambas ciudades con una semana de diferencia. Y cuando se dijo no se puede prometer, bueno, la respuesta fue no te preocupes que el mercado autorregulará. Y eso en términos territoriales y en ámbitos urbanos hay muchas más variables que permiten decir que no están así. Algo parecido a lo que pasó en Antofagasta con el problema de esta acumulación de concentrado de cobre en el puerto, teniendo a Mejillones como alternativa y un documento firmado por el puerto de Antofagasta que decía comprometerse con cargas limpias durante la década pasada, pero algo no permitió que esa idea continuara en el tiempo y tenemos el problema hoy día. Finalmente se plantea desde el CPI y otras organizaciones, no solo el Fondo de Infraestructura, que fue reconocido por el Ministerio de Obras Públicas como una herramienta útil, sino también el Plan Nacional de Infraestructura, que es una posibilidad de tener previsto hacia dónde van las inversiones. Sin duda que tener el plan ya al menos permite poner el debate sobre planificar y reaccionar. La duración de los periodos alcaldicios y presidenciales que citó Iván, que también ha sido un factor que desde que bajaron de 6 a 4 años también se dejaron de hacer ciertas planificaciones e intervenciones en el territorio que antes sí se hacían. Y finalmente también una reflexión sobre la gobernanza metropolitana, la elección de intendentes, que también es una acción territorial y de mandato local respecto a lo que ocurre en el territorio. Gracias. Sí, no, brevemente, solamente dónde está la región aquí, eso, y una reflexión en relación a los proyectos, cuando realmente tenemos el punto de no retorno de un proyecto, cuando tenemos los recursos, cuando tenemos un proyecto bien terminado o cuando tenemos la validación de la ciudadanía. En mi caso personal, yo lo que he estado percatándome es que cuando tenemos la validación de la ciudadanía, y cuando me refiero a la ciudadanía, a los distintos actores sociales, empresariales, académicos, tenemos justamente, ese es el punto de no retorno, cuando estamos todos convencidos de que esa es la solución o el proyecto para resolvernos una visión que tenemos como región. Cuando logramos tener eso, efectivamente el proyecto puede tener dificultades económicas, puede haber un terremoto, te va a generar una readecuación de los recursos, pero después vamos a volver a ese proyecto. Pueden haber cambios políticos, pero siempre va a haber una presión de la misma base de la ciudadanía, de todos los que estamos involucrados, para que efectivamente los proyectos puedan llevarse a cabo. Y en esa visión como región yo creo que estamos al debe. Nos pasó los años 90 con el embalse Puntilla del Viento. Por no estar en consensos, no tener los consensos correspondientes, no pudimos generar, teniendo los recursos, teniendo una decisión política más o menos armada, pero efectivamente no se pudieron generar los consensos para poder llevar adelante una gran infraestructura que iba a ser la gran solución para el Valle de la Aconcagua, ¿ya? Y así nos va pasando también con el desarrollo portuario, hoy en día. Entonces, efectivamente, la labor como región, y en ese sentido yo aplaudo estos espacios donde podamos estar conversando, discutiendo y viendo hacia dónde tenemos que ir en materia de tanto de diagnóstico como de solución, de visión de región, generar estos consensos, porque ahí es verdad donde tenemos el punto de no retorno. El resto es construcción, el resto es bregar, es luchar para que como región puedan salir nuestros proyectos, ponerlos sobre la mesa. No tenemos grandes proyectos como región, ¿ya? Y en eso estamos trabajando. Y la invitación es justamente a que sigamos trabajando en eso, a generar un gran proyecto como región. Tenemos distintos ámbitos de desarrollo en nuestra región, el ámbito minero, la expansión minera, el ámbito turístico, la agricultura, la logística, el portuario.
tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Para dónde vamos a poner los dardos? Eso. Primero, no es factible llegar a acuerdo con todos los actores en proyectos grandes. Si esperamos eso, no vamos a hacer nada. Y los ministros, en particular, están para tomar decisiones. El caso del megapuerto es absolutamente impresentable que en los 3 últimos gobiernos los ministros de transporte no hayan tomado una decisión respecto a este proyecto. Y que se filtren por Twitter decisiones que después tiene que, digamos, un ministerio de la Cancillería, después el otro decir que no era tal, etcétera. Por lo tanto, acá se requiere consenso respecto a que hay que avanzar estos temas. Ese consenso tiene que estar. La gente requiere decisión y entender que cualquier proyecto relevante, y cosa de leer los libros de historia, va a tener detractores. Y si no los tiene, que decir que el proyecto es malo. Por lo tanto, asumiendo esa realidad, que tuvo detractores el Molo, que tuvo detractores los ascensores, que tuvo detractores avanzar el mar 72 hectáreas como otro Texido, lo que hay que tener claro son los consensos respecto a los avances que hay que hacer, pero no a la forma específica y el detalle, porque si esperamos un consenso, de verdad creo que no vamos a hacer nada. Y necesitamos autoridades que conduzcan esos procesos y que tomen decisiones. Y el caso del megapuerto es un síntoma, y lo que estamos viendo en Santiago nosotros es otro síntoma. Después de todos los problemas que han existido con ese plan, que la licitación sea básicamente un maquillaje de lo que está. Esa cuestión es problema de quién, de la cabeza que está ahí mal pensando o no pensando lo que hay que hacer. Entonces eso también es parte del problema, porque no vamos a poner toda la responsabilidad en las instituciones, en los actores técnicos, cuando los actores políticos que tienen que tomar decisiones no las están tomando, por temor al conflicto o lo que sea. Creo que eso es un tema que quería hacer como un poquito más de pimienta. También poner un poquito más de pimienta más. Oye, pero también hay una realidad y una deuda de nosotros, las personas por lo menos que estamos metidos en el ámbito, que es el tema de generalmente no decir realmente lo que pasa si no se hace esa obra. Es decir, yo creo que de repente uno tiene que empezar a pensar qué significa si eso no ocurre. ¿Quién lo va a hacer si no lo hacemos nosotros como región? ¿Para dónde sale la inversión si nosotros no tomamos en cuenta o estamos parados respecto siempre eternamente, por ejemplo, un caso especial, T2? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde se va? ¿Qué vamos a hacer si ocurre A y B? Es decir, buscar el qué pasaría si no lo hacemos, que es un tema que yo creo que es fundamental y que lamentablemente, por lo menos yo no lo hago constantemente y veo que muchos no lo hacen constantemente. ¿Qué es lo que pasaría si no se hace esa obra de infraestructura? Muy breve, adscribo completamente a lo que mencionó Iván. Para hacer tortilla hay que romper huevos. Incluso aunque le digas a la gente lo que pasaría si no se hace, les da lo mismo. Tú le puedes decir, ¿sabes qué? Si no hacemos esto, le va a quedar esta y esta otra embarrada. Me da lo mismo, porque la embarrada no es a mí, no es en mi patio trasero, es en el patio del otro. Y les da lo mismo. Tú le puedes decir, tuvimos la experiencia en Vitacura, el plan maestro en Costanera Sur, con los edificios. Sabemos lo que va a ocurrir, pero les da lo mismo. Si cada uno se mira el ombligo. ¿Ya? Si Dios no les gusta a todos, menos les va a gustar un proyecto a todos. Entonces, la verdad es que hay que tomar decisiones. Y lo que mencioné hace un rato, o sea, las autoridades no son buzones que reciben, sacan un promedio y lo escupen. No, son escogidos. ¿La democracia en qué consiste la democracia? La democracia no consiste en hacer una aplicación en el celular que recoja opiniones y después entrega un promedio. Eso no es democracia. La democracia es escoger a personas, líderes, que tomen las decisiones, que son escogidas por sus cualidades para tomar decisiones por los demás, para que los representen bien, que tengan una visión de Estado, que vean en el futuro del país qué es lo que es mejor. Y eso es la obligación de las personas que son escogidas democráticamente. Ese es el objetivo de la democracia. ¿Ya? El resto es una aplicación, el resto es un buzón. Aprovechando que la pelota queda dando bote, una pelota de pimienta. Yo creo que la pregunta no es si no hemos manejado en todos los escenarios. Yo creo que para ser responsables con el debate que se ha planteado respecto a lo que se dijo aquí, T2, ya. Ampliación portuaria, ¿necesaria? Sí. ¿Cómo? La gran pregunta. Los escenarios no son dos caminos, no es el si se hace o el si no se hace. La pregunta que queremos plantearnos es cómo se hace bien. Y esa es una alternativa demostrada en el mundo desarrollado, incluso en latitudes similares. Uno va a lo que pasó en Buenos Aires, Rosario, incluso Guayaquil con menor ingreso per cápita, o lo que has hablado de Medellín, que no tiene un cuarto del producto per cápita de Antofagasta, bueno, la mitad del chileno. Y nos dan cancha, tiro y lado con lo que han logrado hacer en transformaciones urbanas. El gran debate aquí yo creo que no es ese panorama un poco catastrófico que se ha planteado con una sola alternativa. Lo vimos en el caso del Nuevo Estoril, de que tenemos opciones de ampliar el puerto de manera compatible en todas nuestras ciudades. Y la pregunta es qué voluntad tenemos de complejizarnos el problema y las respuestas en contextos urbanos, que en el caso de Valparaíso, joya, ¿cierto?, merecen una pregunta un poco más que en cualquiera de los otros puertos que
desconocemos sus destinos, pero es una preocupación que hay que poner en la mesa y que vale la pena debatir. Ya que me vi como... ¿ah? Sí. No, el Ministerio de Obras Públicas rompe huevos y rompe hartos huevos. Ya, en ese sentido, efectivamente, cuando generamos nosotros estamos conscientes que todo proyecto tiene dificultades y puede afectar algunos intereses personales. Pero hay que saber identificarlos. ¿Cuáles son los intereses particulares que tú puedes de cierta manera compensar, mitigar, etcétera, algún proyecto específico? Pero yo me refiero a una visión. ¿Ya? A una visión es donde tenemos que justamente generar esta suerte de un tema más consensuado a eso, ¿ya? Pero efectivamente el rol de la autoridad es tomar las decisiones correspondientes, y para eso también la labor o la idea de esto de poder desacoplar del ciclo político, que es lo que ha estado indicando nuestro ministro, desacoplar del ciclo político las decisiones de infraestructura, los planes, es fundamental. Eso. Oye, perdón, yo quiero intervenir porque también fui emplazado y a raíz de lo que estaba acá planteándose, voy a tratar de ser bien breve. Yo creo que está claro que hay un mix entre los consensos y la conversación que es necesaria y la capacidad de tomar decisiones. El problema es que las conversaciones no se están dando. Porque cuando, digamos, por mi trabajo donde yo voy, veo, por ejemplo, empresarios que necesitan que el Estado se ponga las pilas. Esto mismo, lo que escuchamos hoy día, lo que planteó Piaggio hoy en día, es una invocación a que hay que planificar. El problema es que Chile no tiene planificación. Chile tiene su institucionalidad urbana absolutamente obsoleta, naufragada. ¿Y entre qué naufraga? Naufraga entre el foco subsidiario, el sesgo subsidiario, las políticas subsidiarias, naufraga entre los problemas de centralismo, naufraga en el Sistema Nacional de Inversiones, naufraga entre el sectorialismo y naufraga entre instrumentos de planificación que son limitados. Y entre todo eso está la ciudad debatiéndose. Entonces, hay un problema de institucionalidad urbana concreta, para responder la pregunta respecto a cómo la política se hace cargo de eso. Eso es un diagnóstico fundamental. Voy a dejar eso ahí y ya vuelvo. Fernando Hacha dijo a principio de este gobierno que había que imponer las mayorías. Y ahí se perdió la capacidad de conversar. Porque si tú impones mayoría simple por Congreso, no conversas, porque la verdad es que la democracia no es solo lo que sea en el Congreso, sino lo que se da en toda la discusión pública, lo que se da también desde los gremios, todo lo que se da desde los medios, en fin. Y a partir de eso se impuso otro diagnóstico que era bien errado. Yo hoy en día no sé si la gente tiene un malestar con el modelo o si quiere seguir adelante con el modelo, pero ser parte de también. Y entonces, vuelvo al tema de la institucionalidad urbana, porque lo que está demostrando la institucionalidad urbana en su obsolescencia, es que los problemas que son más concretos de las personas están haciendo agua por todos lados. Incendio de Valparaíso, inundación de Puerto Vara, que es una ciudad acostumbrada para recibir la lluvia, y se inundó en 2014. Transantiago, los problemas acá arriba, en Quintero, problemas ambientales de la escuelita La Crea, que por suerte este año no han emergido, en fin, y así mil y otros problemas que están, digamos, emergiendo y que demuestra que parte de la discusión, yo no estoy en desacuerdo con discutir problemas constitucionales, en fin, también es válido. Pero lo que sí ha faltado es colocar en el centro de discusión pública los problemas que tienen que ver con la vida diaria de las personas. Y eso sí es clave, y ahí la conversación no ha existido. Y en ese sentido recojo tu invitación a conversar, porque hoy en día el Estado y los empresarios tienen que volver a sentarse a conversar, eso es relevante. Y quienes dijeron que eso no había que hacerlo, hoy en día está demostrado el error. Eso nomás. Gracias. Bien, bueno, les pido un aplauso a los integrantes de la mesa final de conclusión.